Las vacas del lago. Hola, Ger. Mi nombre es Lucía. Apreciar el aterrador contenido de tu canal siempre ha sido un deleite siniestro. Un placer que me conmueve hasta las entrañas. Estoy emocionada de finalmente poder compartir una historia inquietante. Un suceso incomprensible que asoló a mi abuelo en su juventud. Esta historia sucede durante las primeras luces del día, alrededor de las 6 de la mañana, bañando el mundo con una tonalidad etérea. Miércoles recuerdo que fue. En aquella época mi abuelo y su hermano Luis, una pareja de jóvenes traviesos y trabajadores, se levantaban para cumplir con su tarea cotidiana de recolectar leña. Estas expediciones eran una necesidad, ya que las modernas cocinas eléctricas aún no habían reemplazado a los tradicionales fuegos de leña. Además, era un juego para ellos, siempre en un constante desafío para determinar quién podría despertar más temprano, quién podría recolectar más leña. Todo en su mundo era una competencia, una lucha sana de fraternidad y rivalidad. Aquella mañana en el campo, sin embargo, los rayos del sol iluminaron una extraña visión. Dos vacas vagaban en la distancia, una anomalía en aquellos parajes rurales, ya que los animales eran normalmente soltados por sus dueños después de las 7 o 7:30 de la mañana. Además, nunca eran abandonados sin supervisión. Mi abuelo supuso que los bovinos debían haber escapado de algún cercado vecino. Luis, en cambio, simplemente se quedó mirando, como si estuviera hipnotizado por las siluetas de las dos vacas que se acercaban a un lago cercano. Quizás buscaban saciar su sed, pensó mi abuelo, viendo cómo mordisqueaban la hierba con desgana. Sin embargo, las vacas no se detuvieron en la orilla para beber, pues con una determinación casi sobrenatural, entraron directamente al agua, sumergiéndose hasta desaparecer. Mi abuelo, alarmado, sugirió a Luis que intentaran ayudarlas, temiendo que las pobres criaturas se ahogaran. Pero Luis se limitó a contestar con una frialdad escalofriante. No creo que podamos hacer nada. Deben haberse ahogado. Ya han pasado 5 minutos y dudo que sigan con vida. En ese momento, como si las palabras de Luis hubieran conjurado un hecho espantoso, las dos vacas emergieron en el otro extremo del lago. Pero lo que emergió del agua no eran las robustas criaturas que habían visto antes. Ahora eran figuras cadavéricas, tan flacas que se podían ver los huesos marcados bajo su piel húmeda y grisácea. Lo más aterrador, sin embargo, era la carga que ahora llevaban en sus lomos, una caja de sepultura, como si presagiaran alguna tragedia inminente. El pavor se apoderó de mi abuelo, tan intenso que le hizo soltar la leña que portaba en sus brazos. Luis, superando su estado de estupor, agarró a mi abuelo de la mano y ambos corrieron de vuelta hacia casa, perseguidos por la visión perturbadora que acababan de presenciar. Mantuvieron aquel encuentro en secreto, escondiendo su miedo en lo más profundo de sus almas. Y apenas 2 semanas después, la sombría premonición que habrían presenciado se volvió realidad. Un vecino, una figura muy conocida en el pueblo, había muerto. Desde entonces, la memoria de aquel día ha sido una cicatriz imborrable, un eco del horror que jamás se ha desvanecido. El cuarto de los tiliches. Querido Ger, recientemente descubrí tus videos y debo decir que quedé completamente atrapada por tu narrativa envolvente. Tu habilidad para relatar historias es absolutamente hipnótica, proporcionándome un sutil pero perturbador telón de fondo mientras realizo mi trabajo. En lo que te voy a relatar, encontrarás el recuento de la experiencia más terrorífica que jamás he vivido.
Por favor, por razones que pronto serán evidentes, mantén mi identidad en el anonimato. Hace un poco más de un año, mi abuelo cayó enfermo. Desde aquel fatídico momento, mi familia se ha turnado en el cuidado diario, ya que requiere asistencia continua. El hogar de mi abuelo es también el de mi tía y varios de mis primos. A lo largo de los años, sus relatos de un espectro que mora en el cuarto de los tiliches, una habitación usada para almacenar trastos y objetos olvidados, siempre parecieron simplemente historias para asustar a los más pequeños. Sin embargo, todo cambió la noche en que yo misma vi al ente con mis propios ojos. Una noche me asignaron la tarea de cuidar a mi abuelo. Decidí acomodarme en la sala, situada justo enfrente de aquel famoso cuarto de los tiliches. Mientras todos se retiraban a descansar, me sumergí en la lectura en mi teléfono, manteniendo un oído atento a cualquier señal de mi abuelo. Fue entonces cuando comenzó el escalofriante episodio. Empecé a sentir la incómoda sensación de estar siendo observada. En principio traté de ignorarlo. Después de todo, no era la primera vez que experimentaba fenómenos paranormales, aunque siempre han sido inquietantes. Pero aquella noche, la intensidad del sentimiento alcanzó un pico insoportable. Finalmente no pude resistir más y volví la mirada hacia el cuarto de los tiliches. La puerta que siempre permanecía cerrada ahora estaba abierta. A pesar de la oscuridad, pude distinguir claramente una cabeza humana asomada, una que parecía pertenecer a un joven de no más de 20 años. Pero lo más inquietante eran sus ojos, 2 pozos profundos y completamente negros que me miraban con intensidad. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero la forma en que me observaba hizo que mi corazón latiera con fuerza. Intenté volver mi atención al teléfono, luchando por ignorar su presencia. No pasó mucho tiempo antes de que los pasos de uno de mis primos rompieran el silencio. Había salido al baño, y para hacerlo tenía que pasar frente al cuarto de los tiliches. Cuando él cruzó frente a mí, apenas pude articular. ¿Ves eso? ¿Lo ves? Aunque mi voz era un mero susurro, mi primo me oyó. Sin embargo, él simplemente siguió caminando como si nada hubiera dicho y contestó en tono calmado: No lo mires. Cuanta más atención le prestes, menos te dejará en paz. Acto seguido, desapareció en el baño. Durante la noche, mis primos suelen tener que usar el baño varias veces, y solo era durante esos momentos, cuando escuchaba sus pasos, que sentía un ligero alivio. Mientras que algunos de mis primos tenían incluso miedo de pasar frente al cuarto de los tiliches, mi pequeña sobrina de tan solo 6 años, con su inocencia infantil y valentía sorprendente, se levantó alrededor de las 4 de la mañana y se acurrucó a mi lado en el sofá. Me dijo que su madre la había enviado, pero no entendía por qué hasta que ella dirigió su vista al cuarto y vio a esa siniestra presencia que aún se asomaba por la puerta. Con una firmeza impresionante para su corta edad, empezó a increpar a la figura, exigiendo que nos dejara en paz. Después de eso, simplemente volvió a recostarse en el sofá. Yo por mi parte no tuve el coraje para confirmar si la entidad había desaparecido, pero lo cierto es que después de ese episodio, ya no me sentí observada el resto de la noche. A la mañana siguiente tuve una charla reveladora con mis primos. Me contaron que desde que se construyó la casa, esa presencia ha estado allí. Originalmente pensaban que era el espíritu de mi tío Raúl, que solía vivir con ellos y tenía la costumbre de salir a altas horas de la noche para ir a beber. Pero las cosas se volvieron inquietantes cuando aseguraron que la entidad no solo salía del cuarto de los tiliches,
sino que adoptaba la forma de cualquiera de ellos y deambulaba por la casa. Asegura que lo han visto en varias ocasiones, cada vez con la apariencia de uno de ellos, como si fuera su doppelganger, e incluso ha entablado conversación con algunos miembros de la familia bajo esa forma. También me explicaron que habían enviado a mi sobrina aquella noche porque, increíblemente, ella no le teme a esa cosa. De alguna manera, cuando ella le planta cara, lo insulta y le ordena que se vaya, y el ente cesa su actividad perturbadora por el resto de la noche. Tengo una amiga que es particularmente sensible a este tipo de fenómenos. Ella es una lectora de cartas y tiene una vasta experiencia y conocimiento sobre lo paranormal. Esa misma tarde, decidí visitarla y le relaté todo lo que había sucedido. Escuchó mi historia en silencio, interrumpiéndome únicamente al final para decirme algo escalofriante. Lo que hay en esa habitación no es algo bueno. Es un demonio, ya que ningún otro ser de ese tipo puede cambiar de forma a voluntad, y no está ahí por casualidad. Alguien lo invocó. Cuando compartí esta información con mi madre, quien también ha pasado varias noches cuidando a mi abuelo, no pareció sorprenderse. De hecho, lo que me contó a continuación aclaró muchas cosas. Resulta que mi tía, la que vive con mi abuelo, solía jugar obsesivamente con la ouija cuando era más joven, aunque mi madre no sabe si aún lo hace. No importa cuántas veces han bendecido la casa, la presencia permanece. Eso es todo, Ger. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi experiencia. Espero que puedas narrar mi historia en uno de tus próximos videos. Un saludo desde Taxco, Guerrero. Un brujo como inquilino. Saludos una vez más, mi estimado Ger. El incidente que voy a describir tuvo lugar en un paraje considerablemente rural, tan remoto y aislado que carecía de alumbrado público y las calles pavimentadas eran un lujo desconocido. Mis bisabuelos eran los propietarios de una cantina en aquel entonces, un lugar muy popular entre los alcohólicos locales y algunos viajeros ocasionales que se detenían por cuestiones laborales. Entre sus clientes había desde peones hasta dueños de las haciendas más grandes del lugar. Mi bisabuela, una figura inusualmente dominante para su tiempo, mantenía el control firme sobre su negocio. De esta manera tomaba muchas de las decisiones cruciales, como por ejemplo a qué huésped se le permitía utilizar la cabaña o choza destinada a los visitantes, pues en la familia tenían hijas y por supuesto, por seguridad, no cualquier forastero podía alojarse en su hogar. Un día en particular, un cliente destacó de entre la multitud por el aire inusual que lo rodeaba. No era precisamente terrorífico, según relató mi bisabuelo, pero su presencia te hacía sentir una extraña vibración en los huesos. Este misterioso forastero solicitó quedarse en la cabaña de invitados. Mi abuelo instintivamente se opuso. Sin embargo, mi abuela, escéptica a lo esotérico y lo paranormal, aceptó, y esa decisión sí fue la que prevaleció. El día transcurrió y varios clientes comentaron que aquel hombre tenía pinta de brujo. No sabemos cómo llegaron a esa conclusión, pero era una percepción que compartían todos los que lo habían visto entrar en la cantina. Mi abuela, por su parte, decidió no prestar atención a estos rumores y siguió con su trabajo. Después de todo, cobraría por el alojamiento. Cuando la noche llegó y mi abuela se encontraba fumando en el exterior de la casa, la curiosidad empezó a hacer un hueco en su calma, por lo que decidió aproximarse a la pequeña estancia alejada del hogar principal, donde se resguardaba el extraño hombre al que llamaban brujo, y espiar a través de la mirilla de la puerta. Así lo hizo. Caminó hasta ahí, tan silenciosa como pudo. Se agachó, miró por la mirilla, y lo que encontró en el interior desafió todas las leyes de la lógica y la realidad. Según sus propias palabras, la modesta choza se había transformado de algún modo en una especie de castillo por dentro, con muebles exquisitos, una cama de proporciones gigantescas,
candelabros suspendidos en el techo y sábanas de la más fina calidad. Y aunque esto fue ciertamente perturbador, lo que vio a continuación llevó su terror a un nivel completamente nuevo. Al superar su inicial shock y miedo, pudo ver al hombre sacar de una pequeña bolsa de tela lo que parecían ser manos de bebé, y sin el más mínimo atisbo de humanidad, procedió a devorarlas una tras otra. Tras terminar con su grotesca cena, el hombre se recostó y extendió una de sus manos hacia el techo. Fue entonces cuando mi abuela observó horrorizada cómo sus dedos se ramificaban y enlongaban como gruesas ramas, transformándose en garras desproporcionadamente grandes e irregulares que casi rozaban el techo. Con un horror que solo ella puede recordar, mi abuela regresó a la casa y le relató a su esposo la macabra escena que había presenciado. Por fortuna, el huésped en cuestión tenía previsto irse al día siguiente. Al despedirse pagó la suma acordada, incluso un poco más, y les agradeció por el cómodo cuarto. Hasta el día de hoy nos cuestionamos qué o quién era realmente este sujeto. Aunque se dice que los brujos tienen un aura especial, este individuo emanaba algo más, algo que aún hace estremecer a mi abuelo a más de 60 años de aquel suceso. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.